En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 25 de mayo de 2023. La verdad es que la recta finalísima ya de las elecciones se está convirtiendo en una carrera que huele a podrido que apesta. Y en las últimas horas se empiezan a conocer investigaciones y acusaciones a propósito de fraudes electorales, sobre todo en el voto por correo. Ya se me acumulan tantas noticias que no sé cómo contarlas. Por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción abre una investigación sobre el voto por correo en La Gomera. La Guardia Civil investiga un supuesto fraude en el voto por correo en un pueblo de Zamora. Dos exalcaldes del PSOE de Huevar del Aljarafe también están siendo investigados por la compra de votos. Suma y sigue. Ya saben que esto, naturalmente, todo después de lo que hemos conocido y que luego volveremos a recordar, porque hay novedades de lo que ha ocurrido en Melilla y en Mojácar. Y por si fuera poco, como cuando a perro flaco todos son pulgas, al PSOE le están empezando a crecer los enanos, porque ya no solo se trata de la compra de votos, se trata de que ha sido detenido, por ejemplo, el número 2 del PSOE en Santa Cruz de Tenerife tras partirle la pierna a un hombre durante una pelea. Y lo que me parece que tiene más interés desde el punto de vista informativo, también tenemos que contarles que el número 2 del señor Espadas, que es el candidato del PSOE en las elecciones, está siendo investigado. Bueno, ahora lo explicaré bien. Está siendo investigado. Lo que pasa es que como está aforado no puede ser investigado directamente por el juez de instrucción. El juez de instrucción lo que ha pedido es que se le deduzca testimonio y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decida si se investiga, qué es lo que el juez de instrucción considera que hay que hacer por haber inducido el secuestro frustrado en febrero de una concejal del Ayuntamiento de Maracena, en la provincia de Granada. Una historia terrible. La cuenta muy bien Lorena López Lobo. Hablamos de Maracena, una localidad muy cercana a Granada, de 22.000 habitantes, que desde hace 15 años está gobernada por el Partido Socialista. Hasta el pasado mes de julio, su regidor era Noel López, que dejó el puesto tras ser nombrado secretario de organización del PSOE andaluz, es decir, el número 2 del candidato Juan Espadas. Ahora, una vez levantado el secreto de sumario, el juez de instrucción número 5 de Granada le imputa a él como posible inductor del secuestro de la concejal Vanessa Romero, ocurrido el 21 de febrero. También tendrán que declarar en calidad de investigados la actual regidora Berta Linares, prima de Noel López y novia del autor material de los hechos, y el concejal de urbanismo Antonio García Leiva. La víctima es mi mujer y la que estaba en un maletero de un coche que le iban a matar era mi mujer, y la que vino ese secuestrador a comprar un cuchillo para cortar carne, esa era mi mujer. Así relataba el marido de la víctima el infierno vivido por su esposa, la concejal Vanessa Romero, cuando tras dejar a sus hijos en el colegio se encontró allí con Pedro Gómez, pareja sentimental de la alcaldesa, de su compañera de corporación. El hombre le pidió que le acercara en su coche a una gasolinera cercana y la acabó secuestrando valiéndose de una pistola de fogueo. Fue cuando dejó a los niños en el colegio y fue cuando la paró porque no tenía gasolina, y al montarlo fue cuando le puso la pistola en el costado y la llevó al pantano, allí a los Pinares. La ató con vida en las manos y los pies, la amordazó. Allí la intentó meter en el maletero y no pudo. Se resistió ella y la metió en los asientos de atrás. Después, el presunto secuestrador condujo el vehículo hasta Armilla y lo aparcó en una nave que había alquilado meses antes. Acto seguido, regresó a Maracena a comprar un cuchillo y dejó a la concejal en el maletero. Al regresar, ella había conseguido escapar y la Guardia Civil detuvo al sospechoso horas más tarde. Su novia, la alcaldesa Berta Linares, reaccionaba así ante la noticia. El enterarme que la que era mi pareja haya podido ser el culpable de los hechos, pues imaginaros cómo me siento. Por los datos que he visto en prensa, él estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace varios meses por una depresión que estaba sufriendo, pero evidentemente ni yo ni nadie nos imaginábamos que pudiera pasar esto. Si se demuestra que esto ha sido así, yo y el ayuntamiento vamos a estar con mi compañera en su defensa y evidentemente vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Ahora, tanto ella como su antecesor en el cargo, Noel López, y el concejal de urbanismo del consistorio, Antonio García Leiva, que además es vicepresidente de la Diputación de Granada, deberán declarar como investigados por su posible vinculación con los hechos. Lo harán ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde ha sido derivada la causa por la condición de aforado de López, que es parlamentario andaluz.
y es lo que tiene más entidad política, porque el hecho de que la alcaldesa de Maracena o el alcalde de urbanismo del pueblo de Maracena pues hayan sido investigados tiene importancia, no lo quiero negar, pero es que Noel López es el número 2 del Partido Socialista en Andalucía. Y por lo tanto estamos hablando de algo que ha conmovido al PSOE y al Partido Popular en la comunidad andaluza, porque faltan 3 días para unas elecciones municipales y autonómicas, aunque no hay, como saben ustedes, autonómicas en Andalucía. Han hablado los dos. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha dicho primero que no tiene todavía información completa sobre el caso y hasta que no tenga información completa no actuará. No obstante, ha hecho en voz alta esta consideración. Si se confirmaran esos hechos, estaríamos hablando de algo muy grave, ¿no? Estamos hablando del número 2 del partido en Andalucía y estamos hablando además de un delito de secuestro, o sea, son dos cosas tremendamente graves, ¿no? Por tanto, yo voy a ser prudente porque es verdad que me acabo de enterar ahora mismo de esa información, no tengo más información y voy a esperar a que por parte del Partido Socialista den las explicaciones y por parte de la acción judicial. En el momento que tengamos recabada toda esa información, pues lógicamente opinaremos. Bueno, el Partido Socialista, Juan Espadas en concreto, que es el que fue candidato del Partido Socialista en las elecciones autonómicas, también ha dicho que no tiene ninguna información todavía completa, pero no obstante ha anunciado lo que hará en el caso de que se compruebe que todo esto es verdad. Nosotros vamos a ser absolutamente contundentes con cualquier situación que se demuestre que fuese cierta y desde luego con la expulsión inmediata de así fuera de cualquier persona que tuviera alguna vinculación con el PSOE. Bueno, insisto en que llueve sobre mojado, porque todos estos casos que se están acumulando son, digamos, el colofón a lo que durante los últimos días hemos estado comentando. Empezó en Melilla y luego adquirió un carácter también especialmente llamativo en Mojácar, porque en Mojácar estaba implicado el número 2 de la candidatura del Partido Socialista y además había sido escenario de los mítines de Félix Bolaños y también de Pachi López, el portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados. Hoy los medios de comunicación ya tienen información suficiente en base a lo que se ha filtrado de la investigación policial para saber cómo funcionaba esa trama. Cuánto dinero se les ofrecía, sobre todo a inmigrantes, para que utilizaran el voto por correo en beneficio del Partido Socialista. Carmen Arreaza. La trama que supuestamente intentaba comprar votos por correo en la localidad almeriense de Mojácar ofrecía entre 100 y 250 euros por cada papeleta a favor del Partido Socialista, dirigiéndose fundamentalmente a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad o escasos recursos. De hecho, entre los detenidos, además del número 2 y el 5 de la candidatura del PSOE, hay 3 ciudadanos que proceden de Ecuador, Colombia y Paraguay y que son los que habrían actuado de enlace con la comunidad latina del municipio para captar votos de sus compatriotas. Así reaccionaba el candidato socialista a la alcaldía de Mojácar, Manuel Zamora, en una entrevista en La Sexta. La Guardia Civil dice que hay 2 personas de su lista que compraban los votos de los migrantes a 200 euros. Sí, efectivamente. Eso es lo que dice, lo que me estoy enterando por los medios. Pero ya les digo, yo quiero apelar a la presunción de inocencia y a mí no me gustaría que eso estuviera pasando. Y es que, según fuentes de la investigación, la presunta trama no solo ofrecía pagos directos por papeletas, sino que también prometían comisiones de 50 euros para quienes consiguieran captar a más votantes susceptibles de vender su voto a favor de los socialistas. Unas personas vulnerables a las que además se les aseguraba que tendrían trabajo en la administración pública de la localidad si ganaba la lista del PSOE. Por otro lado, en los registros a los arrestados han sido halladas copias del censo electoral y resguardos del voto por correo, ya que incluso algunos de los detenidos habrían actuado a las puertas de las propias oficinas de correos para asegurarse que la papeleta iba para los socialistas. Una trama desarticulada ayer por la UCO de la Guardia Civil y de la que se ha desvinculado el líder del PSOE en el municipio y candidato a la alcaldía, Manuel Zamora, y quien en cambio denunciaba hoy en La Sexta una trama de compra de votos, pero por parte del Partido Popular. Que yo detecté en las visitas que hacíamos, pues que los vecinos nos manifestaban, vecinos que habían recibido una cesta de comida que se suele dar por parte de servicios sociales, pues yo había detectado que esa gente estaba manifestándonos que ya había votado, que había votado por correo. Algunos nos decía que hasta un sábado por la tarde en las dependencias municipales del ayuntamiento había firmado
había firmado un papelito y que con eso ya votaba, pero que no es la primera vez. Vamos, que yo en 2011 me presenté la primera vez a las elecciones municipales y en 2011, pues mire usted, denunciamos empadronamientos masivos los días previos al cierre del censo. Una denuncia contra el PP que por el momento no ha prosperado. En cambio, la investigación por la supuesta trama de los socialistas continúa y los detenidos, que se espera que pasen a disposición judicial entre hoy y mañana, se enfrentarían a un delito electoral y a un posible delito por integración en organización criminal. Bueno, pues así es como funcionaba esta trama. Y esto es lo que está haciendo, les decía al principio del programa, que el aroma que desprende de esta recta final de las elecciones sea un aroma pútrido, es decir, es que apesta. Yo no sé muy bien dónde vamos a llegar. Lo que está claro es que el Partido Socialista está jugando muy a la defensiva, y hay una crónica muy ilustrativa de Pilar Gómez, que es contertulia de este programa en el Confidencial, diciendo que en el Partido Socialista están derruidos, anímicamente hablando, porque saben que esto es como una especie de puntilla que acaba con las pocas esperanzas que tenían de tener un resultado lo suficientemente bueno como para sacar pecho el día 29. Ya veremos qué es lo que pasa. Ahora, en las declaraciones públicas sí que se ve claramente que el cabreo en el PSOE es máximo. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Patxi López y lo que él dice que van a hacer en su partido con los corruptos. Pues con esto, como hemos hecho siempre los socialistas, si algún afiliado del Partido Socialista está implicado en esto que es sagrado para nosotros, que es los fundamentos de la democracia como es el voto, inmediatamente será expulsado del Partido Socialista. Porque alguien que haya hecho esto, lo siento, pero no es socialista. Y algo no muy distinto ha dicho Guillermo Fernández Vara, que es el presidente extremeño, que además no le llega la camisa al cuerpo porque es una de las comunidades autónomas que están en el filo de la navaja. O sea que ahí puede decantarse la mayoría por muy pocos votos de un lado o del otro, y naturalmente estos casos no contribuyen precisamente para que los votantes del PSOE tengan muchos motivos para acudir a las urnas. De ahí que haya sido hoy, o haya querido ser al menos, especialmente contundente. Es una golfada, por muy temprano que se levante, una golfada. Ahora, una golfada que forma parte de hechos muy puntuales y por tanto, ¿qué hay que hacer con los golfos? Pues acabar con ellos. ¿Y cómo acaba la democracia? Aplicándoles el Código Penal, obviamente, y eso es lo que hay que hacer. Bueno, por lo tanto, el Partido Socialista jugando a la defensiva y el Partido Popular jugando a la ofensiva. Es verdad que con estilos distintos. Ya saben que Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso, que son los que más se están empleando en esta campaña, pues no tienen el mismo estilo. Hoy Feijóo se ha referido a la situación que estamos viviendo, con tantas denuncias, con tanto fraude en el voto por correo, pero lo ha hecho con su estilo galaico. Sí quería referirme a la información lamentable que hemos ido conociendo en el día de ayer en los casos de presuntos fraudes electorales en la ciudad autónoma de Melilla y en el ayuntamiento de Mojácar. Es evidente que estamos ante supuestos muy graves, supuestos que nos avergüenzan como españoles y supuestos que nos repugnan como demócratas. Isabel Díaz Ayuso ha dicho lo mismo, pero con otro tono y llegando un poquito más lejos. Yo lo que quiero es hacer un llamamiento a votar de manera masiva en estas elecciones, para que a pesar de las trampas y para que a pesar de que el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, no da la cara, vayamos a votar y vayamos a proteger las instituciones, a defender las instituciones que todavía, como nos ha demostrado el CNI, la policía y muchos jueces, con esta trama corrupta de compra de votos, funcionan y son de las pocas que quedan por no estar al servicio de la Moncloa y de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno. Bueno, no cabe duda de que el protagonismo en esta campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso, más allá del ámbito del territorio madrileño, está siendo muy, muy llamativo, y luego tendremos todavía dentro de unos minutos de ver cómo se ha querido meter en algún charco más. Vamos, digo lo de meterse en un charco de manera coloquial, no digo que sea negativo, quiero decir que no rehúye absolutamente ningún duelo. Pero lo más llamativo no es que estén jugando a la ofensiva contra el Partido Socialista por estos casos de corrupción solo los del Partido Popular. Ojo, porque en Podemos también están bastante cabreados con la situación que se está planteando. Escuchen a Ione Belarra. Habréis escuchado toda esta polémica sobre la compra de votos. Yo creo que este ejemplo revela perfectamente que todavía este espacio político sigue siendo la única alternativa posible al bipartidismo. Necesitamos romper con el bipartidismo en estas elecciones, en todos los rincones de este país.
Y si quieres romper con el bipartidismo, porque no te vas de la alianza que tienes con uno de los dos miembros del bipartidismo, que es el PSOE. Lo digo porque esta es la única formación política, lo que acabamos de escuchar, que está limpia, que no tiene ningún tipo de denuncia en compra de votos o en comportamientos corruptos. Pero el PSOE sí. Pero tú no gobiernas con el PSOE. Lo digo porque es que está siendo muy llamativo. Ya es la tercera o la cuarta vez que lo comento, porque todos los días, o bien Irene Montero, o bien Ione Belarra, o bien Echenique, o bien los tres, arremeten de una manera directa contra el Partido Socialista, con quien gobierna, con tus socios de gobierno, con una deslealtad que a mí me parece verdaderamente admirable. O sea, que lo dicen y no pasa absolutamente nada. Bueno, fíjense, para que vean que no es solo lo que acabamos de escuchar de Belarra hablando del bipartidismo, no, de una manera más o menos enmascarada, no, con nombres y apellidos. Fíjense lo que opina Irene Montero del Partido Socialista. Cuando las cosas se ponen difíciles, porque este país avanza en derechos feministas como nunca antes en la historia de nuestra democracia habíamos visto, y hay una reacción de la derecha mediática, de la derecha política y de la derecha judicial, el Partido Socialista, teniendo en su mano pactar con la mayoría feminista de investidura, decide darse la mano del Partido Popular y pactar un retroceso en derechos de las mujeres en la ley del solo sí es sí. Pero Irene, que es tu socio, que tú eres ministra de un gobierno que preside el Partido Socialista. Yo entiendo que las campañas electorales como el papel lo aguante todo, o casi todo, pero hombre, no sé, mantén un poco de lealtad con un partido con el que tú te sientas en la mesa del Consejo de Ministros, compartes el banco azul con ellos. Tanto, chico, no sé, si no estás contenta y te parece que es un partido tan desagradable, lo que tendrías que hacer, digo yo, por coherencia, es levantarte y largarte. Me da a mí la sensación. Pero bueno, otro de los asuntos que también nos han acompañado durante la campaña electoral y que yo creo que hasta el mismo cierre de campaña, que será mañana, nos va a seguir acompañando, es la presencia en las listas de Bildu de terroristas de ETA condenados por delitos de sangre. Resulta que después de todo el escándalo hemos descubierto, gracias precisamente a una asociación de víctimas del terrorismo, y la Junta Electoral Central le ha dado la razón, que en un pueblo de Guipúzcoa, en la Astigarraga, hay una persona que forma parte de la lista estando todavía inhabilitada por la justicia. No se lo pierda. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un escrito de 6 páginas remitido al Servicio de Ejecutorias de Sentencias de la Audiencia Nacional, la Junta Electoral Central y la Junta Electoral de San Sebastián, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Dignidad y Justicia denuncia la causa de inelegibilidad prevista en la LOREG, en la que está incursa la candidata incluida en la posición 10 de EH Bildu para las elecciones municipales en la localidad de Astigarraga, Guipúzcoa, Sara Majarenas, y solicita la impugnación y anulación de dicha candidatura. La terrorista fue condenada en septiembre de 2007 por la Audiencia Nacional por un delito de integración en organización terrorista, 8 años de prisión, por falsedad en documento oficial a 2 años y 7 meses de prisión, y por tenencia ilícita de armas con finalidad terrorista, otros 2 años y 7 meses de prisión. Tal y como establece la sentencia, la pena principal de inhabilitación absoluta se impuso por tiempo superior en 10 años a las de prisión impuestas, por lo que no tiene extinguida dicha penal principal de inhabilitación absoluta hasta el año 2028. Recordamos que Dignidad y Justicia denunció ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional las candidaturas de 44 etarras condenados presentadas bajo las siglas de H. Bildu. La Fiscalía respondió entonces que tras estudiar las hojas histórico-penales de los condenados no se apreciaba un supuesto de inelegibilidad, un extremo que desmonta ahora la asociación que preside Daniel Portero. Sí, la Fiscalía no quedó muy bien, porque la verdad es que el muestreo que hizo de las listas ya se ve que al menos en un caso estaba mal hecho. Y esto también conviene que se lo hagan mirar. Bueno, esta es una cuestión, les decía hace un instante, que ha estado muy presente durante la campaña electoral, sobre todo durante la primera semana, y que hay algún líder del Partido Popular que no quiere que decaiga. Es verdad que Núñez Feijóo últimamente ha desviado el tiro y ya no habla de esto, pero Isabel Díaz Ayuso sí, sigue hablando de esto. Hoy mismo, sin ir más lejos, ha hecho esta consideración. Gente que ha estado condenada por delitos de terrorismo, yo me pregunto si no se pueden dedicar a otra cosa. ¿Es necesario que sigan en política? Yo entiendo que alguien sea que se rehabilite, que cumpla condena y que vuelva a la sociedad, ¿vale? Pero no te puedes dedicar a montar una empresa, a una ONG, no sé, a ganarte la vida por tu cuenta. Tienes que volver a vivir de lo público y a influir en la vida pública. Yo no entiendo por qué tienen que volver a la política. Bueno, esta gente. Yo creo que Irene Montero es la que le va a replicar enseguida. Quiero decir que yo entiendo que Isabel Díaz Ayuso haya detectado perfectamente el daño
que yo creo que esto está perfectamente evaluado en los trackings que se están conociendo de manera restringida, pero no se pueden hacer públicos durante las últimas horas en los partidos electorales. El agujero para el Partido Socialista está siendo más que considerable y Ayuso lo sabe y por eso insiste y remacha en esa jugada, cosa que no quieren hacer otros dirigentes de su partido y que desde luego a la izquierda le cabrea bastante. Por eso hoy Irene Montero ha querido darle la réplica a Isabel Díaz Ayuso con esta consideración. No es casualidad que esta campaña haya empezado hablando de ETA y de ETA, para terminar poniendo encima de la mesa la posibilidad de ilegalizar partidos democráticos en nuestro país. Ese es el plan de la derecha y es un plan que tiene sentido para ello. Bueno, al margen de esto, que no es nuevo, hay otro asunto que no ha terminado de cuajar, pero que ha estado muy cerca de convertirse también en una especie de leitmotiv durante la campaña electoral, que es el racismo, como consecuencia de lo que ocurrió en el partido de Mestalla, donde Vinicius fue duramente increpado, insultado y vejado por una parte del público que asistió a ese partido en el campo de Mestalla. Bueno, a partir de ahí, del racismo se habló. España es un país racista, no es un país racista, es más racista según unos, es menos racista según otros, qué imagen estamos dando fuera del mundo. Hubo un momento en que parecía que eso iba a cuajar en la campaña electoral, aunque finalmente no ha sido al menos uno de los asuntos estelares, aunque ha sido una subtrama que todavía se mantiene. Les decía hace un instante, Isabel Díaz Ayuso es que no hay pelea que quiera rehuir, se mete en todos los charcos, y en este también se ha querido meter, pero no porque quiera defender a Vinicius o meterse en el mundo del fútbol, no, porque ha entendido que aquí tiene un argumento para hacerle daño al PNV y lo ha utilizado sin ningún tipo de restricción. Donde sí lo ha habido, y es ahí cuando hablé del Partido Nacionalista Vasco, es a manos de los que hablaban del RH negativo, de los que hablaban del ADN de los españoles, de los que hablaban de los 8 apellidos vascos, los que fundaron un partido sobre esos tintes racistas. Y el presidente del PNV, naturalmente el señor Ortúzar, no está muy contento. Hoy, con un tono muy sosegado, pero, en fin, guante de seda y puño de hierro, me parece que es el refrán, le ha dado la respuesta. De ahí dar el salto con triple tirabuzón y sin red al racismo en la política y meter a un partido me parece innoble, indigno, traspasar todos los límites. Es curioso porque ya saben ustedes que en función de cuál sea la aritmética parlamentaria que salga, no ahora, sino en las elecciones generales, cabría, eventualmente, la posibilidad de que si Vox no es necesario para llegar a una fórmula de gobierno, el PNV y el PP pudieran llegar a un acuerdo. Por eso todo lo que sea ahora colocar chinitas en esa posibilidad de pacto postelectoral entre el Partido Popular y el PNV es algo que yo creo, me imagino, pienso que al señor Núñez Feijóo no le estará haciendo mucha gracia. Otra cosa es que se abstenga, por supuesto, de decir nada en voz alta que pueda menoscabar el liderazgo o el protagonismo de Isabel Díaz Ayuso en esta campaña electoral. Pero es evidente que de los pactos postelectorales vamos a tener que hablar. Y en lo que se refiere a las elecciones autonómicas y municipales vamos a tener que hablar tan pronto como el próximo domingo por la noche, y hoy es jueves, cuando conozcamos los resultados electorales. Es bastante claro que si hay cambios en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón o la Comunidad Valenciana, será porque el Partido Popular y Vox tengan que pactar. Esto es algo que están diciendo de manera machacona todas las encuestas. O sigue la izquierda, o la única posibilidad de que no siga la izquierda es un pacto PP-Vox. Por eso llama tanto la atención que los responsables del PP en esas dos comunidades autónomas estén abordando de manera tan, digamos, dispar la posibilidad de que tengan que llegar a un acuerdo con Vox una vez que conozcamos los resultados electorales. El señor Azcón estuvo, que es el candidato del Partido Popular en la comunidad aragonesa, estuvo en el programa de Federico Jiménez Los Santos hace una semana. Es que yo estaba en ese programa y cuando le preguntó Federico a propósito de la posibilidad de que pudiera llegar a un acuerdo con Vox, él dijo, hombre, que no era lo que más deseaba, pero que no se le caerían los anillos, que él tenía una buena relación con Vox, que en el ayuntamiento habían colaborado de una manera muy fructífera y que por lo tanto no pasaba nada. Bueno, pues hoy, sin embargo, en COPE Zaragoza ha dicho esto. Yo quiero un gobierno del Partido Popular con una mayoría suficiente del Partido Popular y creo que Vox
tiene que tener más experiencia todavía y esa experiencia se adquiere en la oposición. Por eso estoy convencido de que, aunque podamos llegar a acuerdos, creo que lo mejor para Aragón es que haya un gobierno con una mayoría suficiente del Partido Popular. O sea, que quiere a Vox en la oposición. Le han preguntado lo mismo a Carlos Mazón, que es el candidato del PP en la Comunidad Valenciana. Y él, mucho más cauto o mucho menos valiente, no sé cuál sería la expresión que habría que elegir en este caso concreto, pues se ha salido como ha podido. Le han preguntado, bueno, ¿hay líneas rojas con Vox? ¿No hay líneas rojas? ¿Ustedes van a pactar con Vox si es necesario? Respuesta de don Carlos Mazón. ¿Y estaría dispuesto a pactar con Vox para alcanzar la presidencia de la Comunidad Valenciana? Yo lo que estoy dispuesto es a ganar las elecciones, que es lo que quiero, y a protagonizar el cambio, porque solo el Partido Popular lo puede protagonizar. Y estos días estamos haciendo un llamamiento a los votantes de todos los partidos, de todos. Y mi pacto es con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Son ellos los que nos van a decir con qué fuerza, con qué contundencia quieren que el Partido Popular pueda gobernar con fuerza y con unidad. O sea, ni frío ni caliente, ni subo ni bajo. Ya veremos el día 29. En fin, vamos a completar, amigos, el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, ha abogado este jueves por analizar qué ayudas por la guerra se pueden mantener y cuáles se pueden poner fin. Las palabras de la ministra de Transición Ecológica llegan después de que Bruselas reclamara a España retirar los apoyos por el conflicto en Ucrania y destinar los ahorros a reducir el déficit. Yo creo que afortunadamente la situación de gran preocupación en torno al precio de las materias primas energéticas ha ido cediendo. Por tanto, es un momento en el que podemos aplicar lo que hemos aprendido en estos meses de escudo social tan importante impulsado por el Gobierno y ser mucho más selectivos dónde se requiere mantener esas ayudas, dónde se pueden levantar. Y creo que esto, por tanto, es una respuesta equilibrada a esa petición de Bruselas. Y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pedido este jueves dejar tiempo a la negociación sobre el refuerzo de la Inspección de Trabajo. Así lo ha dicho a preguntas de la prensa en relación a la acusación del Ministerio de Trabajo al de Hacienda de dar carpetazo al refuerzo de la inspección. Bueno, la Inspección de Trabajo es un proceso de negociación entre los representantes de la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, que es el ministerio responsable. Yo creo que hay que dejar tiempo a la negociación. A veces tienes este tipo de ruidos en procesos negociadores que se amplifican mucho. Yo daría tiempo a que estas cosas se sustancien de verdad. Alemania ha entrado en recesión tras confirmarse la contracción del Producto Interior Bruto del país por segundo trimestre consecutivo. La primera economía de la zona euro registró una caída del 0,3% del PIB en el primer trimestre del año. Más allá de Alemania, esto podría tener consecuencias para el resto de países europeos, por ejemplo, con la posible relajación de la política monetaria aplicada en los últimos meses por el Banco Central Europeo. Leticia Vaquero. El pasado verano todos los analistas pronosticaron una próxima recesión en Alemania y, sin embargo, a medida que pasaban los meses se fue relajando esta idea. Hasta el Bundesbank, el Banco Federal Alemán, hace menos de un mes se desdecía de su cálculo de marzo en el que apuntaba a una recesión para pasar ahora a hablar de una clara mejoría. Lo mismo decía el Banco Central Europeo, pero no ha ocurrido. La economía alemana se ha contraído en el primer trimestre un 0,3%, según el órgano estadístico federal de Statis, que ha revisado a la baja su PIB. Un jarro de agua fría que se suma a la contracción del 0,5% del último trimestre de 2022 y que juntos conforman 2 trimestres seguidos en negativo, lo que se llama recesión técnica, aunque sea algo más bien simbólico. Entre enero y marzo ha disminuido el gasto de los hogares alemanes, tienen una inflación, recordemos, del 7,4%, pero también el gasto público y la producción industrial y la construcción han caído con fuerza. Alemania ha registrado, por tanto, el peor comportamiento entre las grandes economías del euro. El informe médico forense para decidir sobre la pertinencia del ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por los ERE, ha vuelto a concluir que el cáncer que padece es una enfermedad muy grave y que sigue precisando de tratamiento hospitalario. Macarena Domínguez. El Instituto de Medicina Legal subraya que aunque el expresidente ha terminado con la radioterapia, continúa con tratamiento hormonal, al tiempo que señalan que aún no se puede determinar si su evolución va a ser favorable o no. Además, el informe forense dicta que Griñán se enfrenta a efectos secundarios que requieren de vigilancia estrecha, de modo que los médicos mantienen la posición expresada en enero cuando libraron a Griñán de entrar en prisión debido a su cáncer de próstata. El Centro Penitenciario de Sevilla, no obstante, ya expuso en un documento remitido a la Audiencia Provincial que hay presos
presos con la misma enfermedad que el expresidente, que reciben su tratamiento mientras cumplen con su pena. Ante esta nueva documentación, la audiencia, por su lado, ha pedido a la Fiscalía y a la acusación que se pronuncien sobre este nuevo informe y expresen si Griñán debe o no entrar en prisión. Cabe recordar que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también condenado por el caso ERE, entró en la cárcel este pasado mes de abril a pesar de padecer también una enfermedad muy grave e incurable, por lo que podría servir de precedente para que Griñán cumpla su condena en prisión. Y terminamos contándoles que el dueño del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha anunciado en Telegram que sus unidades de mercenarios han comenzado a retirarse de Bakhmut, la ciudad de Donetsk, que ha sido escenario de los ataques más feroces en los últimos meses de la guerra de Ucrania. Según Prigozhin, sus unidades cederán las posiciones y munición a los soldados del ejército regular y completarán el 1 de junio su repliegue a la retaguardia. Rusia aseguró el pasado fin de semana que había conquistado esta ciudad, algo que Ucrania no ha reconocido aún. En casa de Herrero. Es Radio.